Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Córdoba y estamos aquí en tu programa Entre Amigos. Como todos los martes, transmitimos para ti, por Facebook Live en Entre Amigos Dr. Córdoba y en el canal de Facebook de Voces Online Radio. Este programa se graba para que tú lo puedas tener a la mano en YouTube y nos des un like, y si te quieres suscribir nos ayudaría mucho para que esté promocionándose estos programas de salud con gente muy calificada. Aquí no vamos a hablar cosas inadecuadas, solamente lo necesario y lo científico para ti y toda tu persona. Hoy nos acompaña el doctor Óscar Michel Salazar Cerda. Él tiene una formación avanzada en biopsias coriales, diagnóstico prenatal en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España. Es profesor del TEC Salud aquí en Monterrey en ginecología y obstetricia. Está certificado por la Fetal Medicine Foundation, miembro de la Sociedad Española de Diagnóstico Prenatal, y está certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Materno-Fetal. El doctor Óscar nos acompaña hoy y es un tema muy importante, principalmente para la gente que se está embarazando y que desea un embarazo, para que tenga conocimiento de lo que es el diagnóstico prenatal en la actualidad. Doctor Óscar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de este tema, porque últimamente hemos tenido muchos casos de problemitas con los bebés, ¿verdad? Así es, pues buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, sí, en esta apertura de medios, la verdad. Y sí es una buena oportunidad hablar de ese tema. Como bien lo dice, hay un hueco muy grande en la actualidad en México. Desgraciadamente hay muchos huecos, muchas carencias en cuanto a los procesos para el diagnóstico prenatal, y nos dejan muchas expectativas malas, la verdad. Tú estás en Fetale. Así es. Fetale es un centro de diagnóstico y cirugía fetal aquí en Monterrey. Así es. Estamos ubicados en el Hospital San José y somos un grupo de maternos fetales especializados cada uno en detalles todavía más precisos, por ejemplo en cirugía fetal, cardiología fetal, neurología fetal y en diagnóstico prenatal con procedimientos invasivos. Fíjate qué bien. ¿Qué es un diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal es en sí todos los métodos o estudios que me van a confirmar el origen de una alteración. Estamos hablando prenatal de un feto. Entonces, tenemos el tamizaje, el cual nos va a decir qué paciente puede tener algún detalle, alguna alteración, sobre todo en fetos. Pero el diagnóstico nos confirma realmente la causa de esta alteración. Entonces, el diagnóstico prenatal es aquel estudio que se hace por medio de ultrasonido para poder ver si hay alguna malformación, algún defecto congénito en el bebé. Por ejemplo, el primer paso, en el primer trimestre, como bien mencionó al inicio, es el tamizaje con el ultrasonido de primer trimestre o ecogenético. Nos va a decir qué feto tiene más probabilidad de tener alguna alteración genética o no. Tenemos unos marcadores ecográficos que nos orientan a tener un problema. No nos dice que lo tenga. Es bien importante esto. Siempre le explico a la paciente antes del eco. El estudio no me dice si tengo o no tengo el detalle genético. Me dice, tengo más probabilidad o menos. Y cuando tenemos más probabilidad, de acuerdo a unos marcadores que revisamos, ahora sí se sugiere el diagnóstico prenatal por procedimientos invasivos. Este estudio, ¿quién se lo tiene que realizar? ¿Ciertas parejas que están embarazadas o es todo el universo de las mujeres embarazadas? Es un tamizaje universal. Toda mujer embarazada tiene que pasar por este estudio. Lo dice la norma oficial mexicana, lo dicen todos los guías y protocolos internacionales. Toda paciente embarazada tiene que pasar por este estudio. Hay que dejar ese estigma de paciente joven, sin enfermedades, sin antecedentes, la probabilidad es que tengas problemas es muy baja, no te lo hagas. No, a nivel mundial es un estudio que toda mujer tiene que realizarse embarazada. O sea, si eres una mujer joven de 22 años, 23 años, o si tienes, como ahora la mujer que se embaraza con más edad, a los 35, 40 años, es un tamizaje universal. Así es. Se tiene que hacer. Así es. ¿Quién lo hace? Lo realiza el médico materno fetal y sobre todo que esté certificado para estos estudios.
Normalmente la Fetal Medicine Foundation, que es quien organizó una manera más precisa para hacer este estudio, el que elaboró las técnicas ecográficas precisas para realizarlo, nos da un aval para poder hacerlo. Uno se tiene que certificar y recertificar cada año, enviando imágenes donde estamos mostrando la calidad de las mismas, y tenemos que tener nuestra certificación para poder realizarlo. Fíjate qué bien. O sea, si tú eres ginecólogo y estás en el consultorio, tienes tu paciente y no tienes esa certificación, pues no es valedero o no es válido, el que sea el estudio que haga esta persona, sino que tiene que ser por un médico que tenga la subespecialidad de medicina materno-fetal. Así es, y la certificación para el estudio. ¿Para qué buscar un diagnóstico prenatal? Ese es un punto muy, muy importante. Yo creo que desde que soy estudiante, normalmente cuando uno hablaba de diagnóstico prenatal, la mayoría podría decir, ¿para qué? ¿Para qué quieres saber realmente si el feto ya viene con malformaciones? Si el feto se ve que está afectado, ¿para qué quieres saber más? Es muy, muy importante porque es parte de ese empoderamiento que deben de tener los papás en cuanto a la información más precisa para ellos. Decirles, este feto tiene esta condición genética bien precisa. Esa es información muy importante porque les va a marcar una pauta para tomar decisiones, para prepararlos, para saber también si puede ser candidato a una cirugía fetal también. Entonces, es muy amplio los beneficios de un diagnóstico prenatal. Fíjate, entonces este diagnóstico es sumamente importante y se realiza en el primer trimestre. Estamos hablando, ¿qué semanas? Las guías me dicen que de las 11 a 13.6, 14 semanas. Lo ideal, semana 13, donde podemos ver e identificar muchos detalles más finos, sobre todo estructurales en el feto. O sea, ya se está teniendo ya una imagen de un producto que pudiera tener alguna alteración. Así es. Ustedes ven algunos detalles en ultrasonido. Cuando se tiene esto, ¿qué se puede más hacer para obtener un diagnóstico certero? Ok. El primer paso es el tamizaje. Y si yo ya tengo una alta probabilidad para que el feto tenga alguna alteración genética, hay otro tamizaje todavía más preciso, que es el DNA fetal, que es en sangre materna. Me puede dar hasta un 99% de información acerca si el feto tiene una trisomía 21 o de las principales trisomías, 18 o 13, algunas microdeleciones. Sin embargo, el que me va a dar el diagnóstico ya es con procedimiento invasivo, ya sea una biopsia corneal, si es menos de las 16 semanas, o una amniocentesis, porque ya estudiamos células precisas del feto y placenta, y me va a determinar de manera 100% certera un diagnóstico. Te recuerdo que estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo por el canal de Facebook en Dr. Córdoba Entre Amigos y Voces Online Radio. Si tú tienes alguna pregunta, escríbenos. Nosotros tenemos aquí una pantalla donde la leemos y te vamos a contestar. Recuerda, estamos en vivo. Entonces, ustedes ya están haciendo. ¿El estudio es exclusivo para el puro bebé o podemos tener información de algún problema que pudiera presentar después la mamá? Sí, de hecho, bueno, el tamizaje de primer trimestre o el ultrasonido genético, evaluamos, como ya dijimos, riesgo para el feto tenga algún problema cromosómico, también malformaciones. Del año pasado las guías se van actualizando y con equipos más sofisticados de ultrasonido y la preparación del médico podemos revisar la anatomía también de bebé de manera muy temprana. Para mamá también podemos evaluar riesgos, sobre todo de preeclampsia, un área de oportunidad muy grande para tratar de prevenirla. También para parto prematuro, para restricción de crecimiento del feto, son de los principales detalles que podemos revisar en ese estudio. O sea que ya el estudio genético nos está diciendo que el embarazo va a cursar normal o pudiera en algún momento de la evolución del embarazo empezar a tener alguna complicación. Algún defecto, algún problema, alguna enfermedad, como tú lo mencionaste, el bebé que crezca poco, retraso en el crecimiento, que la mujer tenga alguna alteración en su presión arterial, que se complique, una preeclampsia, algunas otras alteraciones que se pudieran estar viendo, y esto se diagnostica desde ese momento. Así es. Ahora, la sangre materna fetal, la sangre materna tiene características para poder complementar el diagnóstico ultrasonográfico. Sí, depende de lo que se busque.
Si hacemos el ecogenético y tengo de los marcadores ecográficos sugestivos para algún detalle genético, sobre todo de cromosomas, los tengo positivos, o sea, están alterados, podemos seguir, el siguiente paso es el DNA fetal, porque me aumenta más el porcentaje de la tasa de detección. No es definitiva. En la actualidad no se considera que es diagnóstica, sigue siendo de tamizaje el DNA fetal, pero me orienta mucho a definir qué camino voy a llevar. Por ejemplo, porque hay marcadores ecográficos que estudiamos, son 4: hueso nasal, translucencia, un líquido en la nuca de bebé, una válvula del corazón, una venita en el abdomen. De estos 4, si están alterados, tengo más probabilidad. Sin embargo, si yo moví un DNA fetal con estos marcadores alterados y sale con bajo riesgo, que la probabilidad de trisomía 21 es muy baja, entonces me puedo orientar que realmente tenga algún detalle cardíaco, que también es importante. Ya darle otro seguimiento aparte con una ecocardiografía fetal o ya el estudio morfológico en el segundo trimestre, el anatómico, ser más preciso en esa evaluación. Fíjate qué importante, ¿no? Y si estuviera hablando, ya se está hablando de procesos invasivos, tanto para la mamá como para el bebé. Sí. Para la mamá es tomar de su sangre el DNA. Ajá. Y ese se conoce como DNA fetal. El DNA fetal, que es en sangre materna. Sí. Ok. Y si nos vamos al útero, ¿qué podemos hacer? Sí, la información que podemos obtener es por medio de la placenta, por una biopsia corial o una amniocentesis, extracción de líquido. Va a ser dependiendo de las semanas que tenga el embarazo para realizar una u otra. La biopsia corial es hasta la semana 16. Después de esa semana se realiza la amniocentesis. También muy importante saber ser juicioso clínicamente para pensar si el feto está realmente afectado o no. Un ejemplo, que he tenido paciente que llega con un DNA fetal desde antes del ecogenético, que ahora poco a poco se está dando que algunas pacientes deciden hacerse el DNA fetal antes del ecogenético, que es una pregunta muy común. Si ya me hice el DNA fetal, ¿ya no necesito el ecogenético? No, claro que sí, porque como ya mencionamos, vemos otros detalles para mamá o malformaciones de bebé. Entonces tengo un DNA fetal y me dice que tengo un síndrome de Turner. Entonces mi bebé tiene eso. Pero en el eco no veo ningún dato característico por ecografía en que el feto lo pueda tener. Entonces hay condiciones que se llaman mosaicismos confinados a placenta, donde la placenta tiene el problema genético, pero el feto no. Ahí tendría que esperarme forzosamente hasta las 16 semanas después de eso para hacer una amniocentesis y estudiar ahora sí la sangre, las células del feto. Tú mencionaste síndrome de Turner. ¿Quién tiene el síndrome de Turner? ¿Qué producto se ve afectado? ¿Hombre o mujer? Mujer. La mujer es la que presenta el síndrome de Turner. Así es. El mosaicismo, ¿me puede explicar un poquito para que la gente que nos esté escuchando y que va a ver el video entienda qué es un mosaicismo? Sí, es una condición de una alteración genética que viene desde la concepción, pero hay varios tipos, donde solamente la placenta está afectada y el feto no, que pudiera ser, porque vienen de diferente origen embrionario. Que sea mixto, donde los dos estén, que es más común, o solamente el feto y la placenta estén normal. Entonces, aquí nos va a ayudar mucho la ecografía, porque si ya nos da datos ecográficos de un bebé afectado, podría pensar, bueno, ya tiene, y se corrobora con un DNA fetal, por ejemplo, y luego un diagnóstico con biopsia corial, bueno, es el feto afectado. Pero si ecográficamente el bebé está impecable y nada más me está dando estudios alterados desde el DNA fetal, o incluso un marcador bioquímico que también a veces se puede utilizar, la proteína plasmática en el embarazo o la gonadotropina coriónica, son estudios de sangre que se agregan en este estudio de tamizaje, que vienen de placenta también. Entonces, si estas están alteradas, si tengo un DNA fetal alterado, pero un feto normal ecográficamente, me podría estar orientando que a lo mejor tengo un mosaicismo confinado en placenta. Y ya no tengo que irme a la biopsia corial, porque si no seguiría estudiando placenta. Tengo que irme a estudiar bebé por medio de líquido amniótico. La obtención de líquido amniótico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la obtención de las vellosidades coriales? La biopsia corial o la obtención de vellosidades coriales, hay dos maneras, vía vaginal o vía abdominal. Vía vaginal se introduce una pinza muy delgadita por el cervix, se llega a placenta y se obtiene un pedacito muy pequeño de placenta. La mayoría de los pacientes no tienen ninguna molestia, ni siquiera cólico. Por vía abdominal, porque va a depender esto de la localización de la placenta, que tan cerca o lejos está el cervix. Por vía abdominal es igual con una hojita muy delgada y se hace una aspiración del pedacito de placenta y se manda a estudiar.
Después de las 16 semanas se hace la amniocentesis, que es igual con una aguja muy pequeña, muy delgada, se introduce por abdomen, se introduce útero, sin tocar placenta, y obtenemos el líquido. El riesgo de pérdida, que es lo más que se teme, en la actualidad es 0.02%. Una pérdida del embarazo por estas técnicas es del 0.02% en ambas. Es casi nulo, ¿no? Así es. Un saludo a Blanca Garce Bernet, que nos está escuchando. Gracias por sus saludos. Luis García, Liliana Salas, Mayela Garza, Dalila Rivas, gracias, que nos están escuchando. Entonces se está teniendo esto. ¿En cuánto tiempo tenemos el diagnóstico de una alteración cromosómica en un bebé? Depende también el tipo de estudio que solicitemos, porque es bien importante. Si nos vamos a un primer mundo, en países de España, por ejemplo, obtenemos el tejido, mandamos a estudiar y hacemos un estudio que se llama QFPCR, y en 24 a 48 horas tenemos el diagnóstico si es un problema cromosómico de trisomía 21, 18 o 13. O sea, lo más común. Pero si está normal eso, con esa muestra se corre ya un cariotipo y ya esperamos ahí de 10 a 14 días. Pero si sale normal, se corre ya después otro estudio de microarreglos, que puede tardarse otras 2 semanas. Luego, si está normal, se va a un exoma, que puede tardar hasta un mes. En México es diferente, porque en primer mundo el gobierno paga todos los estudios. Aquí no, aquí la paciente tiene que invertir en cada uno. Entonces uno tiene que ser más certero y preciso en qué voy a buscar. La mayoría de los laboratorios ya, en la actualidad, entre 7 y 14 días máximo, ya nos están mandando un resultado. O sea que en 2 semanas tenemos el resultado de un producto que se concibió y se hace el estudio a las 16 semanas. Para las 18 semanas ya tenemos un diagnóstico preciso. Así es. Al doctor Guillermo Guerrero, gusto en saludarlo, gracias por el tema. Sí, Guillermo, es muy importante tocar estos temas. ¿Cuáles son las barreras que se pueden tener para este estudio? Hay 2 principalmente, el cultural y el socioeconómico. Yo creo que la mayoría piensa, bueno, son estudios que sí pueden involucrar entre 10,000, 15,000, 20,000 pesos, depende de cada estudio, y que puede ser ese limitante. Pero también está la cuestión cultural. Decir, yo sí puedo hacer una inversión para saber las condiciones de salud en que viene mi bebé o no. Yo creo que es más cultural. O sea, habrá la paciente, lo importante es dar la información. O sea, es que este estudio me va a ayudar para esta información. Tú tienes derecho como paciente, como papá y como mamá, conocer el estado de salud de tu bebé. Si viene bien, si no, para prepararte o tomar decisiones. Entonces, ahí ya brinca el nivel cultural. Yo prefiero invertir en eso o en algunos otros detalles, como algún viaje de vacaciones, algo así, ¿no? O sea, sí. Yo creo que eso es bien importante, es más cultural. Esa sería una barrera. ¿El conocimiento del médico? También. Sí, como le he dicho, normalmente la barrera es la pregunta, el ¿para qué? ¿Para qué le vas a dar esa información al paciente? La paciente a lo mejor no pide el estudio, no se la va a hacer porque no tiene esa información. Si el médico no le ofrece esa información, la paciente no va a saber qué tan importante es el estudio, entonces pues, tal vez va a decidir no hacérselo. Pero si englobamos y de una manera desparramos toda esa información de todos los beneficios que puede haber, probablemente la paciente va a decir sí. Entonces sí es bien importante que cada médico, cada ginecólogo, cada obstetra tenga esta información para decirle, aquí está todo esto, tú decides. Pero que sepa la paciente que esté consciente de todo esto. Ese empoderamiento de ella decidir si me quiero exponer a esto o no. Muy bien. Ahora, ¿todos los médicos materno-fetales hacen cirugía fetal? No. Solamente los que llevan un entrenamiento para cirugía fetal. Cuando uno realiza su especialidad de medicina materno-fetal, no termina con ese adiestramiento. Tendrá que hacer otra especialización, otro adiestramiento para eso. O sea, el médico materno-fetal puede tener un diagnóstico al principio por ultrasonido, sí, pero de ahí él ya no puede hacer la intervención porque no tiene el entrenamiento. Así es. Tiene que pasar con un médico materno-fetal que tenga el entrenamiento. Sí, la importancia de esa formación de un grupo de confianza, ético, preparado, con capacidades y credenciales, para poder decir, nuestra obligación es bien importante, decir, ok, mis límites son estos, conocerlos, decir, hasta aquí llego, pero de la mano prácticamente te paso con el especialista. Eso es bien importante. Recuerdo que alguna vez un residente me preguntó,
Doctor, ¿usted se considera un médico de primer mundo? Después de unos tal vez 5 o 10 segundos de pensar, le digo, ¿sabes qué? Sí, no porque crea que lo sé todo, porque puedo hacerlo todo, sino porque cada vez me actualizo más para tener más capacidades, más credenciales, pero también reconozco mis límites bien precisos y sé que la paciente que requiere una atención fuera de ese límite, la tengo que pasar a alguien de confianza, preparado también y con ética. Entonces, creo las mismas guías lo marcan, el caminito, cuando pasa esto, hay que hacer esto, luego esto, así nosotros somos una guía, tenemos que, de aquí, sigue esto, pero ahí yo te paso a quien sí los realiza de mejor manera. Entonces los que participan en este proceso son médicos con materno-fetal que tienen ciertos entrenamientos. Sí, y si nos vamos todavía a este entorno, es mucho más amplio solamente el médico materno-fetal, sino también involucra incluso para el manejo del duelo el psicólogo, psiquiatra o tanatólogo y el genetista. Son partes muy fundamentales para el diagnóstico prenatal. Desde que yo le digo a una paciente en el tamizaje, pudiera ser que tu bebé tiene algo porque tiene marcadores ecográficos, ahí empieza un duelo. Ya le estoy cambiando la perspectiva. Un duelo no es solamente cuando hay una pérdida de vida. Un duelo es desde que te están cambiando una perspectiva y ahí empieza a bloquearse. Por eso es bien importante la información, ser claros. Y ¿sabes qué? Si en esta consulta no está clara, que se calme la emoción y regresamos a platicar. Porque de ahí también, antes lo ideal, antes de un procedimiento invasivo, incluso lo ideal sería pasar con el genetista, para que le aborde todas las probabilidades que pueden pasar y qué voy a obtener yo con el resultado también. Porque es bien importante, oye, ¿qué voy a hacer con el resultado? Eso es esencial. Fíjate que aquí dice Mayela Garza, ¿quién toma la decisión de continuar con un embarazo de un bebé afectado sin posibilidades de corregir a nivel fetal? Los papás. Ellos toman la decisión. Uno le da la información. Uno no puede decir, tiene que finalizar. Uno le tiene que decir, feto está afectado sin posibilidades de vida, por el ejemplo que se pone. Y incluso se puede haber consecuencias o no. Si hay un embarazo gemelar o algo así que puede involucrar a otro bebé. Entonces, uno tiene que ser preciso con la información. Es esto. ¿Y qué va a pasar? Si continúa, puede pasar esto, esto y esto. Si finaliza, esto y esto. Entonces, teniendo toda esa información, ese es el empoderamiento de la paciente. Es decir, yo voy a decidir lo que es mejor para mi vida y para el feto también, hablando de calidad de vida. Fíjate, esto que mencionas tú, yo lo vi en una serie de Netflix donde está el doctor Nicolaides. Sí. Y informa de lo que tú mencionabas de un embarazo gemelar, donde pues tenían la probabilidad de que uno de los bebés muriera dentro del procedimiento, y les da la opción a los padres si aceptan el procedimiento o no. Uh-huh. Sí, o sea, yo te doy diagnóstico, pero el que va a aceptar el procedimiento eres tú. Así es. Y los riesgos son estos y estos, muy claros, que se ven ahí cómo está actuando el médico para decir, esto es el problema, la decisión la toman ustedes. Gracias, Guillermo, muy buena respuesta. Así es, el doctor nos da una muy buena respuesta. Gracias. ¿Qué otro problema podemos ver, ya no solamente en el ecogenético, sino en el avanzado, en el que es el anatómico? Sí, ¿qué pasamos ahí a ver? En el anatómico, bueno, de la cuestión genética igual revisamos marcadores ecográficos que se le llama de segundo orden o secundarios, lo cual no son tan precisos como en el primer trimestre, pero sí nos puede orientar si viene con algún detalle el feto o no. Y además revisamos la morfología completa, los órganos que estén ya bien formados, su anatomía, o sea, con la finalidad de ir descartando malformaciones. Su crecimiento que sea simétrico, volvemos a revisar el entorno de las arterias del útero por el riesgo de preeclampsia. Sí son varios detalles que seguimos revisando. Y cuando encontramos algún detalle morfológico en feto, bueno, otra vez nos planteamos, puede ser algo genético, puede ser algo solamente cuestión de la formación. ¿Quién me lo puede decir? Los estudios de diagnóstico prenatal. Fíjate, porque es muy frecuente que la paciente pregunta, oiga, doctor, ¿y tengo que hacerme el estudio ese de la semana 22, 24? Entonces la respuesta es sí, es adecuado. ¿Por qué? Porque va a ser el seguimiento de la madurez del cerebro, del corazón, de todos los órganos que hay, y el crecimiento y comparación a las tablas de crecimiento para ver que este bebé vaya siguiendo sus parámetros adecuados. Así es.
Nos va a marcar una pauta. ¿Y ahí termina todo el trabajo del médico materno fetal o continúa hasta el final del embarazo? Hay otro estudio en tercer trimestre, que se le llama igual ultrasonido de tercer trimestre, de crecimiento, o Doppler, se le llama, muy común. Aquí revisamos igual su crecimiento, que esté siendo simétrico, su entorno de oxigenación por medio de flujos de sangre del útero, como lo hemos hecho en el primer y segundo trimestre, del cordón umbilical, cómo se distribuye la sangre en el cerebro, la relación de estos flujos de sangre entre sí, el líquido amniótico que nos puede determinar también el tipo de oxigenación que tiene el feto, y esto nos habla de ese entorno junto con el crecimiento, que es importante, no solamente decir va creciendo bien por medio de un percentil de peso, es ver la curva como ha estado anteriormente también, para ver si está bien, pero antes estaba mejor o no. Y volvemos a revisar detallitos en el bebé, espacios de líquido en el cerebro, en riñones, volvemos a revisar corazón, por detalles finos que pueden presentarse al final. O sea, la revisión es una revisión completa de todo el curso del embarazo para tener o llegar a obtener un bebé que todo el mundo espera, un bebé sano. Así es. Ese es un punto muy importante, porque normalmente la paciente al final me pregunta, entonces todo está bien, lo que tenemos que revisar sí, cuando no encontramos ningún detalle, entonces mi bebé está sano. Lo que tenemos que revisar sí, habrá condiciones que no podemos ver por ecografías, no vemos hormonas, no vemos algún otro detalles que se pueden manifestar ya al nacimiento o durante su desarrollo. Es muy común, puedo ver si tiene autismo, bebé, o va a tener, no, pero sí lo que estamos revisando. Entonces, normalmente yo le pregunto a la paciente, ¿por qué llevas un control prenatal? Porque quiero saber si mi bebé está bien. ¿Qué es estar bien? Que esté sano. ¿Qué es estar sano? Porque muchas veces se pueden descuidar detallitos en el crecimiento y ya determino de que el bebé va a estar afectado en sus primeros años de vida, en la adolescencia o en su futuro. Sí, a lo mejor nació de 4 kilos 800 gramos, pero todo está bien, porque nació vivo, lloró, pero si yo no controlé una diabetes gestacional en mamá, pesó casi 5 kilos, o sea, es como que no está bien, ya te estoy entregando un bebé que no es sano. Un bebé que tiene buenas condiciones para nacer y que no tiene un riesgo de malformación o algún riesgo de alguna enfermedad hasta el momento del nacimiento. Así es. Para concluir, algo que le quieras decir a la gente que nos escucha, que nos va a ver en el video. Bueno, yo creo que esta plática va dirigida sí a las pacientes, a las mamás, a quien busca un embarazo incluso, pero también a los colegas, a los ginecólogos, ¿no? Que cada vez se van empapando más de estos conocimientos, lo cual me da me pone contento de eso. Cada vez hay más dudas del mismo, por lo tanto me dice que se están interesando más, y eso es bien importante. El que haya más dudas es bueno, porque ya están dirigiendo a estos temas la mirada. Simplemente que no dejen de pasar la oportunidad de cada estudio en cada trimestre, sobre todo el primer trimestre, que todavía nos topamos algunos casos donde mi ginecólogo no me lo pidió. Nosotros somos centro de referencia, trabajamos con muchos ginecólogos que cada vez se preparan más, tienen mayor conocimiento, los empapamos de su conocimiento como ellos nos empapan el suyo en la cuestión de ginecología, y esa comunicación es importante porque le estamos transmitiendo al ginecólogo también de la importancia de cada estudio, y eso se la transmite a la paciente. Fíjate qué bueno que mencionas esto, sobre todo a los compañeros médicos, tanto médicos familiares como ginecólogos, que hay centros de referencia para que estudien esto, y que ellos, como grupo fetal, hay otros grupos aquí, son ponentes nacionales internacionales, o sea, ellos están a nivel nacional dando información en los congresos para que todo el área médica tenga conocimiento de todos estos avances y las oportunidades que se tiene por parte de nosotros de ofrecer un buen trato, un buen manejo a un embarazo de una pareja que desea tener un bebé sano. ¿De acuerdo? Pues, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema tan importante que es relevante para la sociedad, y más para la gente que se va a embarazar, y aquellas mujeres que están dejando su oportunidad para el último. Es muy, muy importante que estén a la vanguardia sobre estos temas. Gracias por todo. Este programa es dirección del ingeniero Benjamín Rivera, en el control, audio control, Alex Rivera, y en las cámaras y mandándonos a Instagram, Ever Alaniz. Un servidor, Roberto Córdoba, y el doctor... Muchas gracias por la invitación. Óscar Michel.
en este tu programa. Y te recuerdo que nos veas en Spotify o en YouTube. Nos vemos, hasta pronto. Claro. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.